veces lo sé yo solo, ¿no? Hay veces que me muevo el interés o para quedar bien, o para que me vean, porque me creo que soy el mejor. Entonces, ante un hecho bueno, no significa que sea bueno para mí, ¿no? Porque siempre tengo que juzgar en mí la intención. Ese es el otro punto. Y también para que las personas se puedan identificar en sí mismas sus propias afecciones, cada cual tiene que observar el grado en que se afecta. Porque si nosotros vamos a limitar la observación a lo que es la conducta externa, a lo que es visible, a lo que los demás ven de mí, seguramente voy a estar limitado en esa observación. Porque hay veces que yo puedo, digamos, no expresar lo que siento, ya sea porque no me conviene, entonces tengo una cuestión de cálculo y digo, no, si yo realmente le digo lo que pienso, acá vamos a tener problemas, entonces me lo guardo, pero yo lo siento en mí. Es decir, que al exterior puede ser que lo manifieste o no, pero necesariamente en mí no puedo dejar de percibirlo. Si lo tengo, ahí está, no me lo puedo ocultar a mí mismo. Entonces, la persona lo que tiene que medir no es lo que se ve o lo que manifiesta en la conducta, sino lo que se siente a sí mismo. Que por ejemplo en las afecciones a veces puede ser hay afecciones que nosotros podemos decir que algunas son agradables y otras son desagradables o penosas, ¿no? Dentro de esas afecciones que son desagradables, que son por ahí las que primero detectamos, esas afecciones desagradables, bueno, unas tienen que ver con el dolor, ¿no es cierto? Y hay otras que tienen que ver con las cosas que nosotros le tenemos rechazo, lo que nos da miedo, lo que nos da aversión. Seguramente que son esas afecciones de las que primero queremos liberarnos, porque nadie quiere sentir algo desagradable. No obstante, nosotros no podemos juzgar o evaluar que algo es bueno o malo para mí por la afección que me produce. Porque, por ejemplo, si yo pensara que, bueno, malo es para mí sentir miedo y bueno es para mí sentir goce o placer, entonces puede ser que yo me esté satisfaciendo con algo que, si bien me agrada, por ahí me perjudica. Por ejemplo, yo puede ser que me sienta muy satisfecha y me sienta conforme conmigo porque, bueno, quería conseguir una cosa, me esforcé y la conseguí. Y ahora tengo una sensación, tengo una afección digamos, de alegría, de satisfacción, de plenitud. Bueno, eso está muy bien, pero yo puedo sentir una afección placentera porque conseguí satisfacer la venganza. Aquel que busca, por ejemplo, tomarse revancha de otro, cuando lo lleva a cabo, si es vengativo, tiene gusto, le gusta, y entonces lo siente agradable. Y pudiera ser que alguien se confunda y decir, bueno, entonces yo cada vez que, por ejemplo, no sé, cada vez que me enojo y pego 4 gritos, entonces ya me descargué, y eso es un bien para mí. Eso es un error para la persona. Yo no me tengo que guiar en mí por lo agradable o desagradable de una afección. Las emociones siempre están relacionadas con el placer o el dolor. Entonces, siempre ustedes tienen que ver que cuando sienten un placer o un dolor, siempre está asociado a una operación que hacen ustedes del sentimiento. Porque a veces se toma sentimiento de emoción como sinónimo, pero la emoción es una operación del sentimiento. Lo mismo que el razonar o el reflexionar es una operación del pensamiento. El pensamiento, el sentimiento y la voluntad son facultades que precisamente son las que nosotros tenemos para provocar los hechos que provocamos, las operaciones que provocamos. Entonces, la emoción siempre está relacionada al placer, al dolor, pero si bien también se puede registrar en el cuerpo, porque un trastorno, cuando tiene sudores, cuando tiembla, cuando se pone la piel de gallina, son procesos. Pero esos procesos físicos obedecen a una operación del sentimiento.
en el cual se hace un movimiento que nosotros llamamos emoción, entonces ahí después tiene una repercusión en el cuerpo. Pero ahora, si bien eso es físico, la emoción tiene más que ver con la parte moral, porque yo no me emociono por todas las cosas, o yo me emociono por cosas que cada uno de ustedes es distinto. Entonces, si bien el proceso es físico y para todos es igual, porque hay pastillas para los distintos trastornos, hay pastillas. No hay una pastilla con nombre y apellido, hay una pastilla para el trastorno. Ahora, la emoción que a mí me produce ese trastorno, eso sí es individual, porque tiene que ver con un aspecto moral. Un aspecto moral. ¿Cuál es el aspecto moral? Es el juzgamiento o el juicio de valores que yo hago de las cosas que veo, de las cosas que quiero, de lo que me parece que es un bien para mí, de lo que me parece que es un mal para mí. Yo empiezo a descubrir que atrás de esas emociones hay como un sinnúmero de ideas por las cuales yo me manifiesto después emocionalmente. Porque cada uno tiene ideas de lo que es ser bueno, de lo que es tener una pareja, de lo que deben ser los hijos, de lo que tiene que ser la familia, de lo que tiene que ser la libertad, la justicia. Cada uno de nosotros tenemos ya esas ideas formadas. Pero esas ideas formadas no es algo que está en nosotros porque se puso ahí y quedó estático. Nosotros vivimos conforme a eso. Y como es tan dinámico, a través de los golpes y a través de los razonamientos, de las experiencias, de los errores, esas ideas se van modificando. Porque yo tengo una idea y esa idea para mí es real, porque es mía. Porque yo la pienso, la alimento con el sentimiento y la ejecuto con la voluntad. Entonces para mí es real, está en mí y es viva, es dinámica. Pero ¿qué pasa cuando esa idea que es real en mí no es en la realidad tal y como yo la concibo? ¿Qué pasa? Cuando yo concibo que el hijo tiene que ser de tal manera. Después tengo un hijo que es un ser individual, que tiene su propio libre albedrío, por ahí es rebelde, por ahí no quiere hacer esto, no quiere hacer lo otro. Entonces ahí empiezan a contrastar la idea que yo tengo en mí y la realidad que está fuera de mí. Y ahí empieza el problema. Porque una de dos, o el resto se acomoda a mi idea, entonces estaría todo fenómeno, o yo tengo que empezar a ver la realidad. Claro, bueno, ¿se entiende? Bueno, entonces vemos que atrás de cada emoción estamos nosotros, con lo que queremos, con lo que aspiramos, con esos valores por los cuales nosotros nos movemos. Porque ustedes harían el esfuerzo para conseguir algo que les parece que es malo para ustedes. No. Cada vez que nosotros nos movemos es porque nos parece que eso es bueno. Si no, no lo haríamos. ¿Cuándo nos damos cuenta que es bueno o malo? Cuando ya lo vivimos y lo conocemos. Bueno, entonces lo que apuntamos ahora sería a esa reflexión que habló al principio Evangelina, que sería empezar a reflexionar primero con esas ideas que yo tengo y ver esas ideas si tienen que ver con la realidad o no. Pero hay gente que le puede parecer, una venganza, es bueno para ella. Y no significa que esto sea bueno. En realidad arranca de una mala emoción o de una emoción baja. Entonces, no es fácil discernir entonces lo bueno o lo malo, o qué es lo bueno para mí o qué es lo malo para mí. Claro, la emoción baja es mala, para uno, en realidad es mala, pero a veces se genera porque evidentemente la venganza puede ser un efecto bastante feo en el otro, ¿no? Sí, pero igualmente
Lo que nosotros tenemos que ver también, que los efectos exteriores, por ejemplo, la venganza forma parte o está unida al rencor. Claro. Pero estamos hablando de emociones. Por ejemplo, la esperanza, el amor, el odio, son todas emociones. La fe, supónganse, tenemos muchas aspiraciones que nosotros vivimos conforme a eso, pero vivimos alimentando emociones. Entonces, el rencor, ¿cuándo nace? Nace en algún momento, con algo que me duele y que contrasta con lo que yo quiero para mí. Entonces, por ahí me ofende, me siento traicionado, porque yo me afecto. Entonces, después de esa afección, empiezo a alimentar. Cuando yo tengo esa afección, pienso conforme a la afección y alimento eso por el cual me siento afectado. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? A mí me han afectado cosas muy grandes, pero yo no soy rencorosa, no me ha producido. No es su problema. No es Me ha afectado, pero cosas muy graves. Pero está bien, pero no, porque ¿cómo? No, lo que pasa es cuando uno empieza, por ejemplo, yo soy celoso y no me doy cuenta, porque siempre estoy mirando hacia afuera. Y los celos me trae inseguridad, porque como no puedo dominar, no lo puedo dominar, entonces me da inseguridad, porque yo quiero apoderarme de alguien que no soy yo, ¿no? Bueno, entonces ya empiezo a tener afección, me siento inseguro, empiezo a sospechar, empiezo a leer entre líneas, que me dice una cosa y dice no, pero esto me empiezo a decir, y empiezo a alimentar, hasta que si yo eso no lo corto, y siempre miro hacia afuera, llega un momento que me entra por la puerta y yo le pego una piña, le digo cualquier cosa, porque no es lo que hace el otro, sino lo que yo alimento. ¿Entiendes? Bueno, cuando yo reconozco los celos, que es el paso de mirarme a mí mismo, no solamente reconozco eso, sino reconozco todo lo mal que hice al otro. Y entonces eso elimina el rencor. Que el otro reconozca al otro. Bueno, cuando nosotros hablamos, no hablamos de una persona, no hablamos de mi pariente, de mi hijo, porque estamos nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos de nosotros. Y cuando desarrollamos una idea, vamos a ver de eso que yo estoy desarrollando juntos, están escuchando, que ustedes están desarrollando ideas. A ver, en eso que estamos hablando, ¿en qué punto yo participo de eso y cómo puedo corregir? Porque tal vez alguien no se identifique con una característica en particular que ponemos en ejemplo, pero por ahí lo puede trasladar a otra, claro, que es la propia y que es por la cual sufre. Por ejemplo, la persona que es violenta, iracunda, bueno, está bien, se da cuenta que eso le trae úlceras, que le trae fuertes dolores de cabeza, además de múltiples problemas con las personas, pero el que se violenta, el que se enoja, es porque en definitiva se indigna de que la realidad no sea conforme a sus expectativas. Entonces, ¿sobre qué hay que trabajar? ¿Sobre aguantarse la bronca? No, yo tengo que ver por qué yo me indigno, qué expectativas tengo, qué pretensiones tengo por las cuales después no resultan en la realidad y yo me siento defraudado. Entonces siempre detrás de una afección hay una idea que está distorsionada, cuando aquella afección es algo negativo, ¿no es cierto?, para la persona. Entonces hay una idea que es la que la alimenta y que está distorsionada, que es sobre lo que cada uno tiene que observar. Y sobre todo, bueno, tal vez recién de los ejemplos que dábamos, bueno, puede ser que, bueno, yo en esto no me identifico, bueno, aquello. ¿Saben cómo ustedes pueden darse cuenta de cuáles son las afecciones, o digamos, si ustedes sufren determinadas afecciones que les traen problemas? Por los efectos que ahí son los que realmente la persona padece, porque a veces hay emociones, hay afecciones, pasiones que la persona alimenta y que le gusta alimentarlas.
Pero lo que no me gusta es los efectos que después sufro a partir de eso que está equivocado en mí. Entonces por ahí, a mí me gusta ser, por ejemplo, una persona dominante y que estoy dirigiendo a todo el mundo a mi alrededor y que estoy controlando todo. Eso me da gusto. Pero después lo que no me gusta es que termino con un dolor de cabeza terrible. Entonces yo me puedo fijar si tengo afecciones que son perjudiciales para mí por los efectos que sufro. Parte de esos efectos las personas los observan en su parte somática. ¿Por qué? Porque hay una, digamos, una íntima relación que tiene el alma o el alma que dirige sobre la parte física. Nosotros, la persona cuando piensa y siente, inmediatamente eso lo comunica al cuerpo. Y tanta es la incidencia del alma sobre el cuerpo como a la inversa, del cuerpo sobre la parte anímica. Si a alguno le habrá pasado a veces de estar enfermo o sufriendo algún dolor físico y que ya se encuentra desganado, no puede prestar atención o se le cambia el humor. ¿Por qué? Porque el dolor físico le trae una incidencia. Del mismo modo, la actividad del pensamiento y de las afecciones, la persona las plasma inmediatamente en el cuerpo. Eso es algo que es de observación cotidiana. Que por ejemplo se angustien con algo que está pasando y a alguien, por ejemplo, se le cierre la garganta. Y si eso lo sostiene en el tiempo, ¿qué pasa después de algunos días? Alguna enfermedad. Exactamente. La angustia es una sensación que aparece y que puede ser una consecuencia de muchas situaciones. Por ejemplo, se describió al iracundo o al violento que no puede dirigir las cosas que quiere dirigir. Puede ser que en ese momento se enoje, pero después va a aparecer la angustia, porque no logró algo y él estaba mal en su pretensión. Entonces aparece la angustia. O le aparece esa misma angustia al celoso, porque está dudando de algo que no sabe en realidad si es verdad o mentira. ¿Qué aparece? La angustia. La psicología dice que la angustia es un efecto del inconsciente, ¿no es cierto? Que no aparece cuando actuamos bien, sino que aparece cuando actuamos mal. O si quieren hacer otra lectura, la angustia aparece cuando tenemos un conflicto adentro, interno. Un conflicto interno que nos hace desenvolvernos en el mundo exterior muchas veces con una máscara, porque la angustia no se puede a veces comunicar. Por ejemplo, una persona tiene que ir a trabajar o tiene que salir a comprar un negocio y no va a decir estoy angustiado, con una máscara, ¿no? Hace que está bien para el mundo externo, pero por dentro sigue con esa sensación de angustia. Esa sensación de angustia, cuando aparece, ustedes tienen que hacer la reflexión: ¿qué conflicto tengo? ¿Qué hay adentro mío que por dentro mío quisiera una cosa, pero en realidad esa cosa que yo quiero, que se habló de pretensiones, y ustedes tendrían que ponerse en una hojita cuáles son mis pretensiones, porque siempre las tenemos, y muchas veces las pretensiones no son un bien para nosotros, son un mal. Entonces tenemos que preguntarnos de dónde vienen. La angustia es un síntoma molesto, feo y desagradable, que puede venir de muchas cosas, a pesar de que hay personalidades que las caracterizan la angustia, ¿no? Hay personalidades que otros que lo va a caracterizar, por ejemplo, ser una persona alegre o eufórica, que también padezca angustia, que no la puede comunicar. Entonces yo uso ese término de máscara porque hay que seguir viviendo, tiene que ir a lugares donde no puede comunicar ese estado interno. Entonces hay que ver ese estado interno, por qué conflicto se desata. Porque la mayoría de las veces esa angustia aparece porque yo no me entiendo a mí mismo, o no me tomo el tiempo para entenderme a mí mismo, o no sé exactamente
Y esa angustia que yo siento es porque